Un grandísimo saludo para todos los seguidores y seguidoras del canal. Como siempre, encantado de estar con todos vosotros para traeros, como a diario, las últimas operaciones del ejército ruso en Ucrania. Últimos operativos que, como veis, indican que toda la línea del frente, tanto región de Zaporille como región de Kherson, han sido literalmente trituradas. Esas regiones que siguen bajo control del ejército ucraniano estarían recibiendo durante estas últimas 24 horas una tremenda oleada de ataques en los que no solo se ha usado misiles, no solo se ha usado artillería de diferentes calibres, municiones guiadas, municiones no guiadas, sino también, como estáis viendo, el mapa está bastante abundante en lo que respecta a los ataques de drones. El ejército ruso ha estado muy activo utilizando estos drones de ataques que están dando tan buen resultado. En la línea del frente vemos que se han atacado numerosos objetivos en la orilla derecha del río Dnieper. La zona de Kherson, que controla la parte ucraniana, ha recibido en concreto al menos 2 ataques con drones, además de intensos bombardeos de artillería. Por otro lado, la región de Mykolaiv tampoco se ha salvado de los ataques. Tenemos reportes de que los drones rusos Lansen habían atacado el territorio del distrito de Mazivka en la región de Mykolaiv, porque la Fuerza Aérea y UAVs de reconocimiento e inteligencia habían detectado la ubicación de un sistema estadounidense, de nuevo un obús M777, fabricado en Estados Unidos. Ha sido destruido en este pueblo después de que se detectara su ubicación. Las fuerzas rusas están bastante activas en lo que respecta a la destrucción de la artillería del enemigo, que constantemente se ve reabastecida porque son armas adicionales que están proporcionando tanto los países occidentales como europeos a medida que el ejército ruso va destruyendo el equipo militar. Tanto los socios europeos como socios occidentales de Ucrania están enviando armamento al frente. En una semana hemos destruido al menos 7 obuses estadounidenses M777. Hemos destruido en una semana al menos 7 sistemas HIMARS, además de haber destruido numerosa artillería ucraniana y Checoslovaquia. Varios piezas de artillería también habrían resultado destruidas hoy. En concreto, se habla de que también los obuses ucranianos D-20 y 2 obuses ucranianos D-30 habrían sido destruidos casi al mismo tiempo, cuando el trabajo realizado por los drones UAV rusos dio resultado. En las áreas forestales había oculto una gran cantidad de equipo militar. Además, en esos lugares es un lugar donde se concentran además fuerzas ucranianas. Pues bien, en el asentamiento de Beloboriska, en este sector en concreto de Ungulet, han sido destruidos 4 obuses ucranianos, lo que deja cao de nuevo a la artillería de las fuerzas ucranianas, que durante los últimos días apenas tenían posibilidades de atacar. Poco equipo militar en comparación con el equipo militar que se está destruyendo. Poco equipo militar llega a la línea del frente. De hecho, las fuerzas aeroespaciales están destruyendo la llegada de ferrocarriles con equipo militar. Luego el terreno está intransitable, barrizales, nevadas. De hecho, en esta próxima semana se está anunciando una ola de frío excepcional, no solo en el territorio ucraniano, sino también en el territorio ruso, según estimaciones de los partes meteorológicos proporcionados por los encargados de confeccionar el mapa del tiempo. Se estima que en Rusia y en Ucrania van a haber temperaturas incluso por debajo de los 25 grados bajo cero. Ya pueden imaginar la helada que se le llega al ejército ucraniano, con una infraestructura energética que, como ya sabéis los que seguís el canal
ha sido literalmente machacada gradualmente durante los últimos días. Con este percance, para el ejército ucraniano es muy difícil trasladar su equipo militar, y de hecho la destrucción de estas piezas de artillería al enemigo dejan sin posibilidad a las fuerzas ucranianas de responder. Porque díganme cómo, y es muy extraño, el enemigo no ha disparado ni un solo proyectil de artillería en los territorios de Kherson. En concreto, se detuvo lo que sería el ataque con al menos 3 proyectiles de artillería que trataron de golpear el sector de Salani dentro de la región de Kherson, controlada por Rusia, pero los sistemas de defensa parece que interceptaron en el aire y destruyeron estos 3 proyectiles, por lo cual, pues además de ver una escasez de ataque del ejército ucraniano muy demostrativa de la situación actual por la que están pasando las fuerzas enemigas, que no pueden apenas ni tienen municiones, diría yo, para responder a los constantes ataques. Otro ataque de drones que también se ha llevado a cabo esta tarde en Novorossiysk y que, como veis, está ya actualizado en el mapa. Aquí los obuses, como les digo, ucranianos que han estado llegando durante los últimos 5 días al frente de Kherson ya de nuevo han sido destruidos, mientras que además las posiciones, infraestructuras del enemigo han sido golpeadas en varios distritos de la región de Kherson. Se han golpeado Stanislav, Bersolevka, Antonovka, Poniativka, Tarjinka, Berislav. Estamos viendo una oleada muy significativa de ataques rusos que yo diría que incluso van en aumento y que están destruyendo pues ya la mermada capacidad del ejército ucraniano en la orilla derecha de Kherson, que ha tenido que verse obligado a enviar fuerza a la región de Zaporille y a la región de Donetsk para impedir que el ejército ruso siga obteniendo avances graduales como está obteniendo en estos últimos días en las ciudades de Bakhmut y Soledad. En definitiva, la región de Kherson, para resumir con esta región ya y terminar y pasar a Zaporille, pues podemos decir que ha recibido una verdadera oleada de ataque. Ataque también con artillería rusa en Nikopol. En ese sector la artillería rusa ha trabajado sobre puestos de tiro, lugares y ubicaciones también de sistemas lanzacohetes y artillería ucraniana. También se han golpeado los sistemas eléctricos. Líneas eléctricas han resultado dañadas como consecuencia de los impactos de proyectiles de artillería ruso, y además se informa esta tarde que un gaseoducto parece que también habría sido alcanzado por el fuego de artillería de las Fuerzas Armadas rusas. El único ataque que vemos es significativo en la parte sur de Ucrania. En Kherson hemos visto que el enemigo no ha disparado apenas. En el sector de Zaporille tenemos que hablar de lo que ha sido un misil golpeando Vasilivka. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con 3 misiles, 2 de ellos interceptados, misiles Huracán destruidos. Uno de ellos golpea, y además en este caso en el sentido del territorio hacia Tormak, en este sector ha sido golpeado por el misil, pero se reportan nada más daños materiales en edificaciones. No hay ni pérdidas ni heridos ni entre las Fuerzas Armadas rusas ni entre la población. Por lo tanto, el enemigo no ha podido conseguir su objetivo de destruir las posiciones rusas. Ataque con artillería rusa en Plani, en el sector de Zaporille. Por segundo día ya se sigue machacando las posiciones del enemigo en Plani, Kamerskoye, Novomikhailovka, Gualipole, que como ya sabemos estamos ahí en lucha. Hemos tomado el día de hace 2 días el pueblo de Durshivka y estamos ahí en Gualipole hacia la victoria en este sector. Casi la mitad de ese asentamiento de más de 11 kilómetros ya está tomado por el ejército ruso, que además está recibiendo apoyo cercano de la aviación de combate y por supuesto de la artillería guiada Krasnopol, que está golpeando al enemigo y su equipo militar en sus zonas de tiro y en las líneas de defensa y trincheras sembradas a los pocos kilómetros de la línea del frente ruso. También hay un ataque reportado en Novodanilivka, sector de Zaporille. Aquí la artillería rusa ha golpeado
concentraciones de equipo militar y de tropas ucranianas a lo largo de la línea del frente. También las fuerzas rusas han lanzado misiles en las afueras de Gualiópole, en los asentamientos de Gualiópole y el norte de la ciudad de Pavlovka, donde también se ha golpeado el movimiento de un convoy militar ucraniano de varios vehículos, aunque se informa que solo 3 de ellos han quedado destruidos. El resto se sumergió de nuevo en áreas boscosas, en cinturones forestales, pero no dudo ni un minuto de que esta retirada del ejército ucraniano puede estar siendo perseguida en estos momentos por la aviación de combate y los helicópteros de ataque, posiblemente lanzando misiles guiados y no guiados sobre esas áreas forestales donde el enemigo de nuevo se ha ocultado para reagruparse y lanzar nuevos contraataques. Otro ataque de artillería reportado esta tarde en Orlivke. En este sector se ha golpeado también la línea de contacto. Movimientos detectados durante la noche del ejército ucraniano a pocos kilómetros de la línea del frente resultaron ser visualizados por los vigías rusos, que lanzaron una oleada de artillería sobre las posiciones en movimiento de las fuerzas ucranianas. Probablemente los grupos de sabotaje trataron de infiltrarse en la línea de defensa ruso sin éxito de nuevo. En Nechkune, igualmente, las tropas rusas han trabajado con bombardeos directos sobre posiciones ucranianas en la región de Ugledar, en Novoselka, en Biershivka y en el asentamiento de Nechkune. Entramos de lleno ya en la región de Donetsk. Región de Donetsk que, como vemos, están recibiendo una verdadera lluvia de artillería y misiles. Además, pues hoy tenemos que reportar que la Fuerza Aérea Ucraniana de nuevo ha perdido 2 aviones de combate. No entiendo de dónde siguen saliendo los aviones de combate. Prácticamente Europa ha agotado su arsenal aéreo comprado a Rusia durante décadas pasadas y se lo ha cedido totalmente a la Fuerza Aérea Ucraniana, cuyos pilotos despegan de la pista de aterrizaje a una misión que califico suicida: intentar atacar a las tropas rusas con una acumulación de sistemas de defensa a lo largo del territorio de Donetsk es prácticamente imposible. Como fruto de esos intentos de ataque de la Fuerza Aérea Ucraniana, pues resulta que un Su-25 ucraniano fue derribado en el espacio aéreo del pueblo de Poveda. En este caso, la Fuerza Aérea de Ucrania ha perdido un Su-25. Los sistemas de defensa aérea interceptaron la aeronave y en este caso, golpeándola con misiles antiaéreos, han precipitado esta aeronave a tierra. El Su-25 ha quedado destruido. También tenemos un avión de ataque Su-24 ucraniano que ha sido detectado e interceptado por la Fuerza Aérea Rusa. En este caso no han sido los sistemas de defensa, sino los aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa los que en sus labores de patrullaje y persecución lograron detectar al Su-24, que fue perseguido durante varios kilómetros y el cual fue atacado con misiles guiados. El avión ha quedado destruido en el sector de Krasnogorivka. Luego tenemos la intensidad de oleadas de ataques que se están llevando a cabo por parte del ejército ruso, proporcionando pues la destrucción de equipo militar del enemigo. De hecho, se informa de que varios vehículos de lanzamiento múltiple Grad y también 2 lanzadores del sistema múltiple Vigna han sido interceptados y destruidos por los misiles de precisión de Rusia. Hemos triturado la maquinaria de ataque que el ejército ucraniano está utilizando constantemente para atacar los territorios de Donetsk, los territorios de Lugansk y las áreas pobladas, áreas pacíficas que no tienen nada que ver con la línea del frente. Sin embargo, hay una disminución clara en los ataques del ejército ucraniano, ya que en estos últimos días han perdido varios sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS, han perdido obuses estadounidenses M777, han perdido artillería checoslovaca, han perdido las piezas de artillería Kraft, también han perdido los obuses de 20 y de 30 que han sido detectados del ejército ucraniano, y ahora la poca artillería que sigue escondida probablemente en alguna de las áreas
ha lanzado solo un ataque hoy, se reporta, contra lugares de infraestructura civil, tanto en la ciudad de Donetsk como también en el pueblo de Yasinobataya. También ha habido el golpeo de un misil lanzado sobre el territorio de Donetsk por parte de las fuerzas armadas ucranianas. La artillería ucraniana ha disparado varios proyectiles contra el asentamiento de Yasinobataya, pero solo uno de ellos golpeó el territorio. No se reportan heridos, pero sí daños materiales en edificaciones y en vehículos civiles que estaban estacionados en las afueras de los edificios. Otro ataque con misiles reportado en Osernoke. En este sector se ha destruido un vehículo de lanzamiento múltiple Grad que ha sido destruido. También se informan de que 6 unidades de vehículos blindados han sido destruidos en el asentamiento de Konstantinovka. También se informa que durante los bombardeos con misiles de precisión se golpeó un edificio en el que se albergaba el batallón nacionalista Sheikh Mansur, que está compuesto por unidades extranjeras. De hecho, en el ataque el edificio ha resultado seriamente dañado. Según las cifras iniciales, más de 55 mercenarios habrían sido destruidos en este ataque de precisión de Rusia. Otro ataque con misiles en Barmut, oeste de Barmut, donde se destruye un obús de 20 ucranianos. Y otro ataque con misiles reportado hace pocas horas en el territorio de Sever, pueblo de Vilorica. En ese sector, un obús de 30 ucranianos habría también quedado destruido. La ciudad de Limán también ha sido golpeada, ya que las fuerzas aeroespaciales rusas han logrado detectar la ubicación de un depósito de municiones de artillería de las fuerzas ucranianas. El depósito en la ciudad de Limán ha sido destruido con éxito, al igual que también se ha destruido otro depósito al norte de Gualipole, donde las tropas rusas están ahora mismo en el sur combatiendo contra el ejército ucraniano. Al norte de este asentamiento ha habido una poderosa explosión, resultado de lo que ha sido el lanzamiento de un misil ruso desde aviones de combate, que habría golpeado un edificio utilizado como depósito de munición y también habría provocado una poderosa explosión. Ya les digo, los misiles han golpeado prácticamente todos los sectores, al igual que la artillería en el día de hoy. Ampliamos un poquito más porque quiero que veamos las áreas en las que el ejército actualmente está combatiendo. En Marjinka la situación del enemigo es crítica. De hecho, los aviones que han sido derribados a pocos kilómetros de Marjinka pretendían lanzar ataques contra el avance de las tropas rusas de las milicias chechenas. Estamos en este caso en batalla en el oeste de la ciudad. Últimos 2 distritos, más del 85 de Marjinka bajo control del ejército ruso. Los 2 aviones que pretendían atacar han sido interceptados y destruidos. Acciones de asalto también reportadas en el sector del pueblo de Krishivka. En esa dirección del sur de la ciudad de Barmut, las tropas de misiles rusas y artillería atacaron los lugares de concentración del ejército ucraniano en el oeste de Barmut. También hay acciones de asalto a lo largo del centro de Barmut desde el pueblo de Ostines. Se trata de un avance lento, pero ahora mismo ya hemos llegado a la escuela y liceo agrícola de la calle de Bernaya, lo que indicaría que dentro de Ostines, afuera de Ostines y sur de Barmut, el ejército habría avanzado casi 1 kilómetro, kilómetro 200 en las últimas 24 horas. Ampliamos un poquito más porque tenemos demasiada información. Quiero que vean que también ha habido reportado otro ataque con misiles en el oeste de Barmut, golpeo directamente contra la concentración de las fuerzas ucranianas y mercenarios situados que defienden las zonas centrales y oeste de la ciudad. También enfrentamientos con el ejército ucraniano desde el pueblo de Pirovinne. Hay combates actualmente reportados en las afueras de Pirovinne, donde las tropas rusas siguen estableciendo el avance en pinza y el cerco alrededor de la ciudad clave de Barmut. Acciones de asalto del ejército ruso. Eso ha sido en dirección al asentamiento de Krasnagora. Al sur de Soledad,
el PMC Wagner sigue tomando ventaja. De hecho, ha alcanzado a tomar otra posición ventajosa del ejército ucraniano en una altura de casi 200 metros. La colina Ripte, que está situada justamente en la parte sur de Bakhmut, ha sido tomada por las fuerzas rusas. Y además en estos sectores ahora los combates están dirigidos por las fuerzas rusas a tomar el control de lo que sería la línea de ferrocarril y estación ferroviaria situada justamente en el llano, en la bajada de esta colina. Por lo tanto, siguen los combates ahora mismo en curso. Además, acciones de asalto dentro de la ciudad de Soledar. Ayer teníamos éxito, pero actualmente el ejército ruso sigue avanzando. Se indica que las tropas rusas, después de fuertes batallas, han derrotado a un gran grupo de las unidades de infantería motorizada 110 y de la brigada 79 de asalto aéreo de las fuerzas ucranianas. Durante las batallas, el alto mando ruso informa que hasta 60 militares ucranianos, 4 vehículos de combate de infantería y 5 vehículos especiales habrían sido destruidos. Además tenemos acciones de asalto también en dirección hacia el pueblo de Dragorivka. Aquí el PMC Wagner informa que se ha lanzado durante la mañana y tarde de hoy un intento de asalto hacia el pueblo de Krasnogora, donde se trata de tomar el control de las áreas externas de la estación de ferrocarril. Y además bombardeos con misiles en toda la zona de combate, tratando de destruir lo que es el equipo militar del enemigo, sobre todo artillería guiada y no guiada de las fuerzas ucranianas. Ataques en Bilorizka, de hecho ahora hay acciones de asalto, empezaron a mediodía y esta tarde de hoy se está reportando que hay fuertes combates en Bilorizka, pero por el momento no se reporta ningún avance del ejército ruso en este área, que está recibiendo el apoyo de la fuerza aérea y que habría golpeado después de varias misiones de ataque de la aviación rusa y helicópteros de ataque en Grigorivka, en Sebrianka. Aquí se han golpeado posiciones del enemigo, acumulaciones de fuerza. En estas áreas se han destruido a más de 40 militares ucranianos y mercenarios, 2 blindados de transporte de tropas y al menos 3 camionetas artilladas o armadas con ametralladoras pesadas y ametralladoras antiaéreas. Los golpeos en todos los sectores. Y esto es lo que más o menos tenemos en el mapa de hoy. No se reporta ningún avance declarado de las fuerzas rusas. Sí se reporta otro ataque de drones Lance. Ocurre en el pueblo de Novoseliske, área del asentamiento de Novoseliske, oeste de la República de Lugansk. Allí los drones destruyeron un radar de contrabatería AN-TPQ-37 de fabricación estadounidense. Además se han golpeado las posiciones del ejército ucraniano, de las posiciones de la brigada mecanizada ucraniana 14 y 95. Se informa que en estos sectores se han destruido hasta 50 militares ucranianos y mercenarios, un tanque, 2 blindados de combate y 3 vehículos especiales o vehículos todoterreno. También otro bombardeo en Prishane. En este sector se han golpeado las posiciones del ejército ucraniano. Hasta 30 militares ucranianos y 2 vehículos de combate habrían sido destruidos. Región de Krusherivka, aquí han caído los misiles. Estamos hablando ya de la zona de Kharkov, sur de la región de Kharkov, ciudad de Kupián, donde los ataques de artillería de las tropas rusas han tenido éxito, destruyendo las posiciones del ejército ucraniano en varios de estos sectores. Los puntos de concentración de las fuerzas ucranianas han sido golpeadas en Druzhenaya, Kupiansk, Novosibirsk y Tavkevka, 4 asentamientos de las afueras de esta ciudad de Kupiansk. Por el momento esta es la información que tenemos. Esperamos nuevas novedades a lo largo de las próximas 24 horas y como siempre voy a finalizar con ese informe en el que recopilo toda la información de las últimas 24 horas concentrada en lo que sería un solo reporte, que incluye además el informe del Ministerio de Defensa ruso. Según los informes llegados desde el frente de batalla en Ucrania, la lucha feroz del ejército ruso continúa en Marjinka, en Bakhmut y en Soledar. Las tropas rusas avanzan
sobre las formaciones de defensa de las fuerzas ucranianas, destruyendo líneas de trincheras y fortificaciones y abriendo brechas en las defensas del enemigo. Los soldados rusos avanzan gradualmente, eliminando a los militares de los ucranianos de cada edificio, de cada casa, y tomando sección y calle a calle. El enemigo no deja el asentamiento, sino que se resiste. Por el contrario, las formaciones ucranianas también se aferran literalmente a todas las edificaciones que encuentran en el oeste de Marjinka. El ejército ruso se ve obligado a lanzar ataques de precisión sobre esas edificaciones que están, en este caso, ocupadas por fuerzas ucranianas que se atrincheran y desde estos edificios atacan con armas antitanque y lanzacohetes y fuego de francotirador al ejército ruso. Uno de los papeles principales de estos defensores de Marjinka, en este caso lo representa la Brigada 95 de Asalto ucraniano, que están desplegadas permanentemente en el oeste de Marjinka y en Zitomir. De hecho, las pérdidas para la Brigada 95 durante las últimas 48 horas ascienden a más de 300 militares. Los duelos de artillería también continúan durante el día y durante la noche. Las tropas rusas siguen disparando contra posiciones detectadas del ejército ucraniano a través de los vuelos de inteligencia de la Fuerza Aérea Rusa y del uso de drones de reconocimiento y UAVs de inteligencia que detectan las posiciones en las áreas difíciles de detectar. Por lo tanto, en el momento en que se proporcionan las coordenadas, se transmiten a las fuerzas de artillería que golpean la posición con artillería guiada Krasnopol. Además, cada disparo de cañón o mortero es respondido a la vez con creces por el ejército ruso. Las fuerzas ucranianas, no obstante, lanzan acciones de contraataque en pequeños grupos. Como resultado, finalmente el enemigo se ve obligado a retirarse con pérdida. Varios militares ucranianos se reporta que han sido destruidos en un intento de infiltración en la línea de defensa del ejército ruso. Además, se han destruido también los movimientos de vehículos blindados en las áreas forestales. Ahora las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo activamente las líneas de defensa de las fuerzas ucranianas en el oeste de Marjinka, que ha estado durante años siendo fortificada. Hay fuertes líneas de defensa comunicadas unas con otras. Incluso bajo los edificios se construyeron túneles para que el ejército ucraniano, una vez que se ve atacado y semidestruido en una de las edificaciones, pueda cruzar hacia el siguiente edificio. De ahí que el avance del ejército ruso sea lento pero gradual. Mientras tanto, las tropas rusas tomaron el control del territorio de la estación de ferrocarril de Novskaya, en el sureste de Soledar. Estos son informes de última hora. Desde la ciudad de Bakhmut llegan informes de que los grupos de asalto rusos siguen triturando las posiciones del enemigo y siguen avanzando tanto en Soledar como tanto en Bakhmut como en la parte sur de Soledar. Las fuerzas de los descargamentos del PMC Wagner derrotaron al enemigo en varias de sus fortalezas y puestos de observación. Se sabe que entre las posiciones perdidas de las fuerzas ucranianas se encuentra el territorio de la estación de tren Drenovskaya, que se encuentra en el sureste de la ciudad, cruzando la calle Druzhkaya, que anteriormente estaba bajo control de las fuerzas ucranianas. Ahora los grupos de asalto rusos se dirigen a esta dirección después de una ofensiva exitosa que se librara en el día de ayer y que continúa a día de hoy, y donde el ejército ruso ha logrado avances importantes en esta ciudad. En el pueblo de Bakhmut también hay una ofensiva exitosa del ejército ruso. Allí se ha logrado destruir uno de los bastiones principales de las fuerzas ucranianas en el sector oeste-noroeste de Bakhmut. Además, el control sobre los territorios de la estación de tren de Soledar permite a las tropas rusas seguir avanzando en varias direcciones a la vez, incluyendo la dirección noroeste. Ya hay combates de tropas de avance, de reconocimiento y asalto ruso en este sector. De hecho, están luchando contra la Brigada 61 de Ucrania, que se encuentra ubicada
en estos asentamientos. Se informa que el enemigo está utilizando activamente comunicaciones subterráneas para moverse por las vías del tren. Los edificios han sido cavados desde el fondo y en este caso tratan de comunicar túneles para resistir los avances de las tropas rusas. Al mismo tiempo, las tropas rusas han expulsado al enemigo de los puntos clave de observación y ajuste de tiro en Soledar y en el pueblo de Berlovskoye. El pueblo está ubicado al noreste de Soledar. El punto de observación y ajuste de tiro fue utilizado por los militares ucranianos del 109 Batallón de la Brigada de Asalto de Montaña Ucraniana. Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen avanzando gradualmente en la ciudad de Bakhmut, donde además se han lanzado varios contraataques en diferentes calles. Se supo que después de rechazar los contraataques de las fuerzas enemigas, los soldados rusos pudieron avanzar un sector importante en el norte de la ciudad. Tomaron el control de varias posiciones, líneas de trinchera del ejército ucraniano. El personal del 32 Regimiento de la Armada Nacional de Ucrania también ha sido atacado y casi destruido. Más de 20 militares de las fuerzas ucranianas fueron destruidas en estas operaciones. Por otro lado, las acciones conjuntas de la milicia de Donetsk y de las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un montaje de artillería de 122 milímetros, esto esta tarde, S-2S1 Gopsika. Se ha destruido también una estación de radar de contrabatería ante-PQ y 6 unidades de equipos blindados y automotrices. Además, 2 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados por las milicias de Donetsk en el aire. Las pérdidas ucranianas de mano de obra, en este caso de personal, ascienden a más de 50 militares y mercenarios. También se informa que en el área de Nevsky el grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano intentó penetrar en la infraestructura y línea defensiva de las fuerzas rusas, pero el enemigo fue detectado y destruido. Un dron ucraniano además fue destruido por la defensa aérea rusa en el sector de la ciudad de Kremenaya. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan de romper la defensa de las unidades rusas en dirección a Kupián. Sin embargo, hasta ahora no tienen ningún éxito y cada operativo de contraataque les supone un gran número de pérdidas. Según el informe, el enemigo realiza movimientos de contraataque móvil, utiliza posiciones falsas y trata de ocultar fuerzas en las áreas forestales. Las unidades rusas, sin embargo, siguen repeliendo los ataques y avanzando en las áreas de Bakhmut, Kleshenka, pueblo de Spreyense, ciudad de Soledad y ciudad de Avdiivka y Marjinka. Además, las fuerzas ucranianas, en este caso, se ven incapaces de recuperar los bastiones que han perdido ante las fuerzas rusas durante los últimos días, sin tener éxito. Al norte, las fuerzas rusas atracaron Stepmastovka y el pueblo de Belorovka. Se atacó puntos de tiro enemigos. De hecho, las tropas rusas han atacado acumulaciones de equipo militar y tropas ucranianas de la brigada 14 y 95. En la región de Kharkov también se han atacado posiciones ucranianas, se han lanzado contraataques contra la línea de defensa ucraniana, se ha logrado destruir un tanque, 2 blindados de combate y 3 vehículos especiales. En dirección a la ciudad de Limán, la artillería rusa ha infligido duros golpes a las unidades de la Brigada de Asalto Aerotransportada 95 de las fuerzas ucranianas en Grigorovka y Sebrianka. Aquí el enemigo en este último día ha perdido a más de 40 militares, 2 blindados de transporte de personal y 3 camiones, incluyendo un camión de tropas. En la dirección de Donetsk, en el curso de operaciones exitosas, las tropas rusas derrotaron también a la brigada motorizada ucraniana 110 y 79. Hasta 60 militares ucranianos y mercenarios fueron destruidos. Además, 4 vehículos de combate de infantería, 2 vehículos de transporte de personal también fueron destruidos en los ataques. También en este sector de Preshenka, las milicias de Donetsk informan de la destrucción de más de 30 militares ucranianos, 3 vehículos de combate y 2 camionetas. La aviación y las tropas de misiles rusas han alcanzado unidades de artillería
posiciones de tiro, acumulaciones de fuerza y equipo militar durante las últimas 24 horas en 84 distritos. Se informa de la destrucción de 2 depósitos de municiones de artillería de las fuerzas ucranianas que han sido destruidos en Gualipole, región de Zaporille, y en la ciudad de Limán, República de Donetsk, en el área del asentamiento de Konstantinovka, en Donetsk, como resultado de un ataque concentrado de artillería. Más de 55 militares y mercenarios del batallón Sheikh Mansour han sido destruidos. Unidades de vehículos blindados y automotrices fueron también destruidos durante el ataque. Durante la lucha contra los puntos de tiro del enemigo en Bloyane y en Sheretino se detectó y se destruyó un lanzacohetes de lanzamiento múltiple Grad y se destruyeron 2 lanzacohetes múltiples Vigna. En los asentamientos de Gualipole, ciudad y norte de la ciudad de Pavlovka, en Zaporille, se informa también de la destrucción de un obús autopropulsado Gopsika y 2 obuses S-2 S-3 Acaxia. Se informa también de la destrucción de 3 cañones D-20 y D-30 ucranianos en posiciones de tiro destruidos en Veroborovka, pueblo de Permomayskoye y oeste de la ciudad de Barmut. Además, en la zona del asentamiento del pueblo de Marskovka, en la ciudad de Nikolai, fue destruido un sistema de artillería M777 fabricado por Estados Unidos. Además, en el asentamiento de Novoseliska, República de Lugansk, se destruyó un radar de contrabatería anti-PQ de fabricación estadounidense. Por su parte, la aviación de combate de la Fuerza Aérea Rusa interceptó y derribó un Su-24, avión de combate Su-24 de la Fuerza Aérea Ucraniana en el espacio aéreo del pueblo de Krasnovorovka, República de Donetsk. También un avión de combate Su-25 de la Fuerza Ucraniana fue derribado por medio de los sistemas de defensa antiaérea ruso en el asentamiento de Poveda, República de Donetsk. Además, a lo largo de las últimas 24 horas, los drones del enemigo han estado muy activos. El Ministerio de Defensa ruso informa que durante las últimas 24 horas, un total de 21 vehículos aéreos no tripulados ucranianos han sido destruidos tanto en Donetsk como en Zaporille y en la región de Kharkov. Se informa también que se han destruido drones en la región de Kherson, Melitopol, y además se han logrado interceptar por los sistemas de defensa rusos un total de 5 cohetes del sistema múltiple HIMARS, 4 misiles antirradar AN de fabricación estadounidense en los asentamientos de Belorodovka, Lugansk, Garlovka, región de Kherson. En total, desde el inicio de la operación militar rusa ya han sido destruidos 359 aviones de combate, increíble, 199 helicópteros, 2.834 vehículos aéreos no tripulados, tanto de reconocimiento como de ataque, 399 sistemas de defensa de misiles antiaéreos, 7.422 blindados, tanques y vehículos de transporte, 971 vehículos de combate del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, 3.781 piezas de artillería de campaña, obuses y morteros de varios calibres, así como un total de 7.937 vehículos militares especiales de diferentes categorías. Ole por el día de cacería de Rusia, que continúe la cacería con el éxito que está obteniendo desde el comienzo del año, y esperamos que las acciones de asalto que siguen en curso por parte del ejército ruso den nuevos frutos a lo largo de las próximas 24 horas. Como siempre, muy agradecido por tantos cientos de mensajes de apoyo. Como siempre, gracias de corazón por este apoyo que recibo. Siento no tener tiempo suficiente para contestar todos los mensajes, pero créanme, a lo largo del día entre 500 y 1000 mensajes diarios son muy difíciles de contestar. Si bien los días que me pongo intento contestar entre 200 y 300, me supone casi 2 horas, ya que tengo que leer cada comentario y responder adecuadamente
a cada pregunta o cada comentario de mensajes de apoyo que recibo. Por lo tanto, los intento contestar todos, pero a veces es casi imposible debido a la cantidad. Por lo tanto, les estoy eternamente agradecido por tanto apoyo de seguidores y seguidoras del canal que se han convertido para mí en parte de la familia. Hemos creado una comunidad de amigos lleno de justicia y de verdad, y una comunidad que es que está creciendo todavía, sigue creciendo. Además ya vamos camino de los 84.000. Estamos ahí en más de 83.300, vamos adelante, y yo creo que en poquitos meses vamos a llegar a ser una comunidad tan grande como de 100.000 seguidores asiduos del canal. Por lo tanto, mi agradecimiento total a todos los nuevos y a los que desde hace muchos años me siguen. Gracias por vuestro apoyo de corazón, y si así lo quiere Dios, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.